Me gustaría empezar haciendo una pregunta y a día de hoy, consideramos que el Pacto de Toledo, tal como está ahora mismo estructurado, lo consideramos suficiente. No sé si consideramos suficiente que solo una recomendación sea la que trate de la provisión social complementaria, la número 16, en su momento cuando surgió esta comisión parlamentaria, yo creo que era la recomendación 12, creo recordar, pero en todo caso, en un momento en que hay una apuesta clara por el segundo pilar y por tanto tiene un empaque suficiente lo que es la previsión social complementaria, yo vuelvo a hacer una petición que he hecho otras veces de crear ese foro de debate independiente del primer pilar, porque el Pacto de Toledo está centrado principalmente en primer pilar y yo creo que es importante que debatamos. Y eso me lleva a la segunda reflexión, que cuando estamos hablando de límites, de aportaciones o de cualquier otro tema de manera aislada, pues quizás las posiciones son más difíciles de equilibrar, pero si lo que primero definimos es un modelo de previsión social complementaria al que queremos ir y un modelo a medio y largo plazo, a lo mejor es más fácil tratar los diferentes puntos para construir el puzzle final y quizás habría posiciones menos en algunos casos enfrentadas. Porque tenemos un entorno de la Unión Europea que está claro en algunos puntos de convergencia de sistemas públicos o de libertad de circulación de derechos de trabajadores, pero también es cierto que los sistemas siguen siendo muy diferentes del segundo pilar. Ha habido pues, experiencias como los planes personales paneuropeos, como el mecanismo de crear un sistema europeo de tercer pilar de planes individuales, que yo creo que no ha tenido el acierto que se buscaba. Pero también es cierto que hay países que han disminuido los límites de aportación también, es decir, están en un proceso de reflexión importante y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer antes de entrar a debatir cada uno de ellos. Y luego también tenemos recomendaciones de la OCDE, han estado hace poco aquí en España, pero yo me quedaría con la recomendación de establecer reglas a largo plazo estables para aportaciones y límites dentro del objetivo que siempre ha manifestado la OCDE de impulso de las aportaciones de planes de empleo y de individuales. Y en España, en todo el proceso previo de la ley de impulso, pues se tomaron diferentes modelos. Se habló del modelo británico, que establecía un modelo de segundo pilar obligatorio, cosa que en España no fue posible. Se analizó a través de un dictamen la constitucionalidad o no de esta posibilidad. No era posible porque la propia Constitución, en su artículo 41, habla de estos sistemas de segundo pilar como sistemas con características que son sistemas libres y voluntarios. Por tanto, esa imposibilidad de establecer un sistema obligatorio por parte de las empresas de segundo pilar, lo que hubiera acelerado, desde luego, la implantación y la cobertura de los trabajadores, pues nos hace centrarnos en la recomendación 16, en la parte que antes comentábamos, de negociación colectiva. Eso es cierto que nos llevará a procesos más lentos, las negociaciones muchas veces no son rápidas, y más a tenor de planes sectoriales o planes supraempresariales que requieren una negociación diferente, ¿no? Y luego ahora estamos a la espera de si se puede incluir en el Estatuto de los Trabajadores una modificación del artículo 81 para incluir dentro de las materias concretas de obligada negociación en los convenios colectivos, pues la negociación de sistemas de previsión social complementaria, que no quiere decir acuerdo, sino la mera negociación, que yo creo que es un avance. Hemos hablado antes de insuficiencia de límites de planes de pensiones individuales. Hay algún estudio por ahí, recuerdo uno del Instituto de Estudios Económicos, que si se aportara el límite de aportación en los planes individuales en España, los derechos acumulados después de una vida laboral de 35 años, pues estarían por debajo de la media de los países que componen la Unión Europea. Por tanto, nos tenemos que hacer la reflexión si con el modelo que hemos creado de predominio del segundo pilar, los derechos económicos a la jubilación van a ser suficientes para cubrir ese gap de cobertura que puede haber con relación a salario. Por tanto, hagámonos esa pregunta y si la negociación colectiva puede dar respuesta con aportaciones suficientes para esa cobertura de jubilación que
que decía. Y luego el tema de los beneficios fiscales, es cierto lo que comentaba Hanna del estudio de AIREF, de la concentración en rentas altas de los beneficios fiscales. No olvidemos que no estamos hablando de exenciones, sino de diferimientos fiscal y, por tanto, se tributará en el momento de la prestación. Y es indudable que habrá partícipes que inviertan en este tipo de productos por el beneficio fiscal, pero no olvidemos que también habrá partícipes con salarios elevados que quieran tener una cobertura razonable, y a lo mejor nos tenemos que plantear si un producto finalista y líquido pues tiene derecho a tener esos beneficios fiscales, u otros a lo mejor menores, pero yo en todo caso creo que es una reflexión que tenemos que tener. El segundo punto que quiero comentar es, y ya lo ha explicado Fran en algunos de los puntos, es la interpretación de la normativa. Ha habido pues bastante debate, tanto en Inverco, UNESPA, Instituto de Actuarios, Organización de Consultores de Pensiones, el Colegi, y muchas de las consultas que se han planteado han sido por iniciativa de Inverco como consecuencia de estos debates. Aquí he intentado reflejar las principales, la interpretación de límites parciales, que antes ya se ha comentado. Bueno, incluso hay consultas que te resuelven problemas como la simultaneidad que pueda tener una persona como partícipe en un plan de pensiones como consecuencia de ser un trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, cómo juegan los límites que hemos dicho antes en el artículo 52, o si un empresario individual es promotor de un plan de pensiones de empleo y hace aportaciones a ese plan, y también es partícipe de un plan de pensiones de empleo simplificado de autónomos, cómo juegan los límites, es decir, que hay casuística. El tema de los coeficientes, que antes ha explicado muy bien, pero nos lleva a la pregunta de, ¿y la gestora qué criterio debe de optar? Porque la periodicidad de las aportaciones de la empresa puede ser diferente a la periodicidad de las aportaciones voluntarias que puede hacer un partícipe. Por tanto, ¿cuándo hago el control del factor? Si la empresa en enero no me ha aportado nada, ¿el partícipe tiene que esperar o puede ya empezar a aportar y hago el cómputo o en lugar de diarios mensual, anual? Esto se debatió en Inverco y se estimó que, dado que el cómputo de los límites era anual, pues debería hacerse ese control anual, pero no deja de ser un criterio también práctico de cada entidad gestora, que puede ser más fácil el hacerlo de otra manera. Evidentemente, el anual es el que tiene más sentido, pero también puede dar lugar a devoluciones de aportaciones, ¿no? Bueno, el tema de los rendimientos íntegros ya se ha contado, cómo juega el límite de los 60.000. Se ha aclarado que en caso de que un partícipe tenga varios empleadores, los únicos rendimientos íntegros a considerar son los de los empleadores que hacen contribuciones a planes de pensiones de empleo, los otros no. Y hay un punto que se ha comentado también, y es el de la contribución por decisión del partícipe. Hay consulta, creo que recordar que lo presentó Inverco, porque hasta ahora había o hay sistemas de retribución flexible en donde la aportación al plan de pensiones se consideraba contribución empresarial. Bien, es cierto que partía de una decisión del trabajador de una innovación en su contrato para ese salario en efectivo, pues pasarlo a ser en especie a través de un sistema de retribución flexible. Ahí se ha aclarado que en ese caso la aportación es del partícipe, por tanto no hay aportación de la empresa, y esos sistemas quedan imposibilitados de instrumentarse por esta vía, siempre y cuando no haya aportación de la empresa. Pero luego también surgía la duda de las aportaciones que llamamos matching contribution. Antes se ha comentado que si están en especificaciones, pues no hay problema. Es decir, yo aporto un 2 y para ello la empresa me aporta un 5, es decir, el 5 de la empresa condicionado al 2 mío. Pero si hay diferentes tramos, si es el partícipe elige qué tramo y por tanto está tomando una decisión, en ese caso se permite o no. Pues hay una consulta que aclara que sí, estando en especificaciones un acuerdo colectivo, las diferentes posibilidades, la elección dentro de un matching contribution sí se permite a la hora de aplicar los factores. Y luego estamos hablando principalmente de límites, pero el tema de aportaciones da mucho juego. Se puede hablar también de las diferentes compatibilidades de aportaciones y formas de jubilación, pero y también un tema bastante polémico ha sido el de la modificación del artículo 26 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en cuanto al principio de no discriminación. Antes se establecía en 24 meses, ahora se reduce a un mes,
pero se añade, cosa que no aparecía antes, el hecho de que las aportaciones tienen que hacerse a partir de ese vencido ese primer mes. Bien es cierto que se pueden negociar, evidentemente, en especificaciones un acuerdo colectivo, y hay un documento aclaratorio tanto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, refrendado por una consulta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que se puede diferenciar por antigüedad del trabajador, bueno, siguiendo un poco la posibilidad que siempre nos ha dado la normativa de a través de subplanes y colectivos. Y un punto importante que también se aclara en esta respuesta es que no se permiten planes en que no haya contribuciones del promotor. De vez en cuando surgen ideas de planes de pensiones de empleo en donde el promotor no aporta y solo se instrumentan aportaciones del partícipe, y aquí se dice claramente que no puede ser. Otra cosa es que a mí me surge la duda de si un promotor no aporta nada por jubilación y si aporta por riesgo, si sería válido en ese esquema. Pero bueno, ya hay muchas cuestiones que irán surgiendo a lo largo del tiempo. Y yo no quisiera terminar sin hacer una breve enumeración de modificaciones o propuestas de medidas de futuro que se han ido elaborando. Seguro que entre los más de 300 asistentes, seguro que si hiciéramos una recopilación obtendríamos bastantes más. Eh, sí me gustaría comentar algunas. De los límites sí ha habido muchas aclaratorias. Yo he revisado desde que salió la ley de IRPF en el año 2006 cuántas modificaciones ha habido del artículo 52 y ha habido 6, y por tanto tenemos esa volatilidad normativa que puede dar lugar, como decía Bruno, a ciertas inseguridades, ¿no? Y una de las cosas que recojo aquí es el debate de límites financieros y fiscales y la disociación, y con el cambio fiscal correspondiente, porque no olvidemos que un cambio de los límites fiscales en planes de empleo siempre da lugar a la existencia, en mayor o menor medida, de pólizas de excesos que tienen un sistema de gobernanza diferente a los planes de pensiones. Por tanto, pensemos si es el modelo que queremos, que en función de un límite de aportaciones fiscal determinado nos condiciona para instrumentar nuestros compromisos por pensiones. Incrementar los límites de planes de pensiones, solo con leer las enmiendas a la ley de impulso, a la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, pues se ven las opiniones de diferentes grupos políticos y la dispersión que hay entre unos y otros. Por tanto, vuelvo al modelo que decía de vayamos al modelo, a pactar un modelo antes que efectos temporales de ciertas medidas. Luego también la apuesta por la previsión social del segundo pilar tiene un desfase con relación a la reducción de los límites de planes de pensiones individuales a los 1.500 euros, y por tanto ese desfase temporal pues a lo mejor puede ser objeto de análisis si transitoriamente puede haber unos límites de aportación a planes de pensiones individuales más altos, condicionados a la movilización luego a los planes de pensiones de empleo cuando se vayan a pactar. Y luego todos los temas de incremento de límites para autónomos. Y luego, en cuanto al tema de colectivos vulnerables, tanto Inverco como la OCDE hablan de incentivos o subsidios no fiscales, tanto para trabajadores con pocos ingresos o para otro tipo de colectivos vulnerables a la hora de dotarle de un sistema de cobertura. Y luego los estímulos fiscales. Hay países, y eso en España creo que no se ha debatido, se ha debatido poco, en que la reducción en base imponible en el IRPF se incorpora directamente al plan de pensiones de empleo o individual, pero centrémonos en empleo. De manera que no hay una devolución de la renta como tal, como lo entendemos en España, sino un incremento de la prestación derivado de esta incorporación del ahorro fiscal. Hay estudios, creo que era un estudio que encargó Inverco, que eso a lo largo de una vida laboral puede suponer hasta un 40% de incremento de la prestación. O también, si queremos incentivar estos planes de pensiones, pues a ver la posibilidad de establecer multiplicadores en la reducción de la base imponible que sean superiores a 1, es decir, que sea un incentivo crear estos planes de pensiones y que luego puedan ser decrecientes. Lo digo como ideas y evidentemente habrá detractores, habrá personas que no lo sean, pero
estoy intentando hacer un guión de posibles debates a realizar. La cuota del 10% en el impuesto de sociedades, pues hay opiniones en que debería actualizarse los 27.000 euros desde que se estableció por primera vez esta medida al día de hoy, pues ha habido una evolución salarial que debería a lo mejor reflejarse, pero también, por ejemplo, la OCDE opina que esto es una medida de enganche al segundo pilar y una vez que esté extendido este desarrollo, pues podría tener sentido el mundo quitar esa deducción en cuota. Y luego, por último, las cuotas a la seguridad social tienen un límite. El debatir, aunque este se ha debatido profundamente, si procede suprimir ese límite. Y en todo caso, lo que para mí es muy importante es la restricción de que esta reducción de las cotizaciones a la seguridad social solo se apliquen por cotizaciones mensuales. Se ha debatido y yo creo que esta es una medida que debería implementarse porque, al menos desde mi punto de vista, tendría poco sentido que empresas que tienen aportaciones no muy elevadas, pero son anuales, para aprovechar esta ventaja, hicieran aportaciones mensuales de importe muy reducido a la hora de aplicar, para poder aplicar esta ventaja. Insisto, acordemos un modelo de largo plazo de previsión social complementaria, analicemos las medidas y veamos si podemos llegar a un acuerdo, un consenso, al menos una senda a transitar en los próximos años.